Dios les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos a este miércoles de estudio. Y precisamente estamos reflexionando sobre el libro del profeta Jeremías. Y creo que esta es la tercera clase. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé entendimiento para comprenderlo así como está. Pero antes de eso yo quisiera leer una porción, un versículo de dos versículos del profeta Ezequiel, contemporáneo del profeta Jeremías, y ambos del linaje sacerdotal. Uno profetizó Jeremías sobre el cautiverio y Ezequiel durante el cautiverio. Y la palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y doy gracias a Dios que tenemos al profeta Jeremías en el Antiguo Testamento, pero doy gracias a Dios también que tenemos al apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Y he querido en este momento hacer un paralelismo en el ministerio de cada uno de los dos. El profeta Jeremías y el apóstol Pablo fueron llamados por Dios desde el vientre de su madre. Mira nomás qué similitud. Ambos denunciaron y desafiaron el legalismo superficial de la época. Los dos proclamaron el nuevo pacto, el antiguo y el nuevo. Los dos fueron con la autoridad de Dios y en momentos de debilidad fueron consolados por Dios mismo. Jeremías fue enviado a llevar el mensaje a Judá y a las naciones. Pablo fue enviado a los judíos y a los gentiles, a las naciones. Jeremías denunció la confianza en símbolos externos como el templo y los rituales, llamándolos a la circuncisión del corazón. Pablo predicó la circuncisión del corazón, no en la letra. Jeremías luchó contra los falsos profetas y los sacerdotes corrompidos de su época. Pablo combatió constantemente a los falsos profetas, a los falsos maestros, a los falsos apóstoles y a los judaizantes. Por eso en esta tarde vamos a darle gracias al Señor por el profeta Jeremías y por el apóstol Pablo, que siguen la línea, porque él habló a su tiempo y en su tiempo se cumplió, aunque también hay profecía para el tiempo del fin. El apóstol Pablo habló sobre ellos y está predicando hoy a las naciones. Por eso aquí están muchos de las naciones, de los gentiles, y predicó a los judíos y está predicando al pueblo de Israel hoy en día a través de su palabra. Por eso Dios no dejó a su pueblo sin profeta, y damos gracias por estos siervos de Dios. Y vamos a orar para que el Señor bendiga el estudio de esta tarde.
Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tus siervos, Señor, porque verdaderamente han dejado un legado, Señor, que no podemos ignorar. Te damos gracias, Padre mío, por tus siervos. Te doy gracias en este momento por tu iglesia, por tu pueblo, Señor, y aún por el pueblo de Israel, Señor, porque aún no lo has desechado. Te doy gracias, Padre, en este tiempo, en este momento, por las alabanzas que van a ofrecerte a ti, mis hermanos del grupo de adoración, del grupo de alabanza. Bendícela, Señor, y recíbela, Señor. Bendice tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Adelante. Dios te bendiga, hermanos. Dios es bueno, amén. Dios es bueno. Todo el tiempo, Dios es bueno. Dios es bueno. Y todo el tiempo, Dios es bueno. Amén. Vamos a cantar de su fidelidad. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna.
para siempre es su misericordia. Amén. Gracias, Señor, por esa misericordia, Padre. Te amamos, Señor, por quién eres tú, no por lo que nos puedes dar, porque lo puedes hacer, pero por quién tú eres, Padre. Gracias, Señor. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera,
Gloria a Dios. Dios ha sido bueno con cada uno, amén. Padre, te damos gracias. Gracias por tu presencia. Gracias, Padre, porque este canto nos recuerda de tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno con cada uno. Nos has guardado, cuidado, rescatado. Íbamos camino a la destrucción y a una perdición, Señor. Pero tu misericordia se extendió sobre cada uno de nosotros. Y en este día te damos gracias por ello. Gracias. Gracias, Señor, por el propósito que tú nos has dado a cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios ha sido bueno. Amén. Salga de su lugar, salude al hermano, a la hermana, dele una bienvenida. Vamos a recibir nuestros diezmos y ofrendas. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por lo bueno que eres. Gracias por los diezmos y ofrendas que tu pueblo fielmente da. Gracias, Señor, por la fidelidad con cada uno de nosotros y suplir nuestras necesidades y cuidar. Bendice, suple cada necesidad. Tú conoces cada una de ellas y confiamos de que tú vas a proveer y suplir. Y te bendecimos por esa confianza que tenemos. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Bueno, gracias por ese lindo canto. Dios ha sido bueno con cada uno y nos gozamos por ello. Así es que, pero nada más déjenme dar unos anuncios y vamos a pasar a nuestras clases. Este viernes hay un convivio de jóvenes, así es que por favor, jóvenes, le animo a que participe y apoye. Amén. Y el sábado al mediodía 12 vamos a tener nuestro entrenamiento de ujieres. Así es que si todos los ujieres esperamos puedan llegar. Y si a alguien le gustaría ayudar o ser parte de los ujieres, por favor nos avisa. Amén. Nos encanta. Necesitamos más personas que nos apoyen. Y el proyecto de evangelismo de Taft, de la calle Taft, continúa progresando. Así es que si usted está pensándolo, le animamos. Alguien me dio una buena idea, dice, muchos de los jóvenes no tienen escuela en el verano, así es que puede venir a ayudarnos, amén. Así es que avísenos, que queremos hacer unos 2 grupos para rotarnos, amén. Y también el picnic de Día de los Padres, gracias, creo que han avanzado bastante en el apoyo. Y si por alguna razón usted no ha hablado con nuestra hermana Elba o nuestra hermana Susana, por favor le animamos para coordinar la comida del Día de los Padres, amén. Y si alguien todavía está interesado, he estado anunciando, hay un retiro de sanidad interna. Si alguien gusta participar, todavía hay unos espacios. Va a ser el julio 17 y 18, que es viernes y sábado. Compartí que un misionero de la Iglesia Reformada, él es misionero en la frontera de México, ha hecho, creo que ese es 44 retiros ha hecho. Y este es el 45 y lo está haciendo literalmente para ayudar a la comunidad, y eso lo queremos. Así que si alguien está interesado, por favor avísenos. Así es que bueno, vamos a pasar nuestras clases, jóvenes, discipulado, niños y la clase de adultos. Nuestro hermano Willy va a compartir, gracias por su apoyo.
Bueno, Dios les bendiga. ¿Se escucha bien? Si no me quito esto, y si me lo vienen a quitar, me pueden alar el pelo. Como le pasó a alguien por ahí, que no quiero mencionar, pero a nuestra hermana Ana, le quitaron el micrófono y por poco la dejan sin pelito. Bueno, en esta noche vamos a estar hablando del tema cuando abandonamos la fuente. Y vamos a estar hablando de Jeremías 2, del 11 al 13, pero antes de eso vamos a irnos un poquito anterior a esos versículos. Y antes de entrar a la palabra, pues vamos a orar para que el Señor tome control de este estudio bíblico. Señor y Padre amado, te damos gracias. Gracias por tu amor, tus cuidados, gracias por tu protección y gracias por permitirnos llegar hasta tu casa, Señor. Gracias porque, oh Dios de la gloria, hemos estado trabajando en este estudio bíblico. Sé tú, oh Dios, obrando en nuestras vidas, sé tú dirigiéndonos y sé tú, oh Dios, que haciendo que nosotros podamos atesorar esta palabra en nuestros corazones, como tú que eres la fuente de agua viva. Señor, te damos gracias y te ponemos este estudio bíblico en tus manos. Amén. Jeremías 2, 11 y 13. Vamos a ver el contexto histórico. Jeremías, esto lo dijo mi esposa hace ya 2 semanas atrás, era un profeta y profetizó bajo 5 reinos, 5 reyes, entre ellos el rey Josías. El rey Josías hizo reformas espirituales y religiosas, eliminó o trató de eliminar la idolatría y hizo la restauración del templo. El capítulo 2 de Jeremías presenta a Dios como un padre y esposo que recuerda el amor de su pueblo, pero también denuncia cómo Israel se apartó de él para seguir ídolos o seguir a otros dioses. En los versículos 11 al 13, que son los versículos claves en los que nos vamos a enfocar en esta noche, encontramos una de las imágenes más poderosas que hay en la Biblia. Dios se presenta como la fuente de agua viva, mientras que el pueblo prefiere cavar cisternas rotas que no pueden retener agua. Y eso vamos a hablarlo un poquito más adelante en esta noche. Veamos los versículos 11 y 13, del 11 al 13. Jeremías 2, 11 al 13. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén para continuar. Amén. Dice así: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Si alguien me puede leer, mi esposa me puede leer los versículos 1 al 3, por favor.
Antes de entrar de lleno al estudio completamente, debemos entender qué ocurrió antes de los versículos 11 al 13. Y ya mi esposa leyó algunos versículos. Estamos hablando del rey Josías, trae reformas espirituales, religiosas y elimina la idolatría y hace una restauración del templo completamente. El propósito del mensaje es llamar a Judá al arrepentimiento y recordar el amor del pacto. Recordemos que Josías hizo lo bueno ante los ojos de Dios, que impulsó esas reformas espirituales y religiosas y que eliminó esa idolatría en toda una tierra que se había sumergido y apartado de Dios. Cuando el rey Josías, con 8 años de edad, imagínense, 8 años tomando este tipo de decisiones de restaurar todo un reino, toda una nación, sacando lo que él entendía no era beneficioso para esa nación, así lo hizo. Tenemos que entender que 13 años después que Josías toma el reinado, fue dada esta palabra, la palabra que vamos a hablar esta noche. 13 años después. Así que la palabra que vamos a dar esta noche, o la que el Señor dio al pueblo de Israel o a Judá en esta noche, la tenemos que ver de diferentes perspectivas, pero una de ellas es esta. Parece que la palabra o la acción de Josías con relación a la reforma espiritual tuvo un peso grande en lo que el profeta luego estuvo hablando. Ejemplo, este mensaje fue dirigido a Judá. Estoy manipulando esto desde acá también para no perdernos tanto. Fue dirigido a Judá, pero como no adulaba o convencía, rechazaron el mensaje. El pueblo de Israel ya estaba en cautiverio, pero Judá todavía seguía allí. Pero ese mensaje que le estaba trayendo Jeremías como que no convencía al pueblo. Y por eso es que entonces Dios da este mensaje. Me he acordado de ti, de la bondad de tu juventud. Quiere decir que la nación caminaba conforme a los estatutos de Dios. Así que la nación joven estaba caminando conforme a los estatutos de Dios. Aunque la palabra juventud se utiliza para expresar la etapa de la vida de las personas, en esta ocasión se utiliza la expresión, no es para expresar lo del individuo, sino para expresar que la nación había nacido y en esos momentos estaba joven. Así que Israel, cuando Josías estaba gobernando, estaba en plena juventud. Estaba en una nación joven y fortalecida, pero estaban mirando a otros dioses, estaban mirando a otro lado. Luego nos dice tu desposorio. Se refiere a los comienzos. Cuando vaya leyendo, puede ir leyendo conmigo los versículos que leyó mi esposa para que vea dónde estamos. Se refiere a los comienzos de Israel en su estado nupcial, dejando ver que entre el pueblo de Dios a Israel había un enamoramiento como los casados. Yo me voy a quitar el cosito porque como que me está molestando. Voy a tomar. Hello. Sí. Imagínense cuando crecía, mis hermanos me decían,
Borky con las puertas abiertas. El bullying, sobreviví. Gloria a Dios. Ok, había un enamoramiento como los casados. Así que cuando Israel pasa por el desierto, estaba enamorado de su Dios. Aunque en medio del desierto hicieron un ídolo, pero corrigieron su marcha y estaban enamorados de Dios. Así que ese es el enamoramiento que le está diciendo el profeta a través de la palabra que le había dado Dios. Cuando andabas en pos de mí, 40 años en el desierto, presenciaron milagros hechos por el Señor en una respuesta a su pueblo. Mire, el pueblo de Israel se quejaba de algo y el Señor respondía. ¿O acaso no se quejaron de agua, de que tenían sed? ¿Y qué sucedió? Salió agua de la roca, ¿verdad que sí? Se quejaron de que no tenían carne. Cayó maná, que no tenían, mandó codornices, tenían hambre, cayó maná. Así que cualquier cosa que pasaba o que se quejaba, el Señor proveía. Así que por eso es que le dice, mira, cuando andabas en pos de mí, viste los milagros que hice. Viste cuando abrí el mar rojo, cuando pasaste todo el desierto y luego abrí el Jordán. Todo lo vieron. Pero entonces pasó algo en el camino. Santo era Israel al Señor. Voy como que atrasado en este otro lado. Yo creo que le voy a tener que pedir al hermano cuando le... Santo era Israel al Señor. Es sorprendente que estando en la etapa de una nación joven, encontramos esta expresión que aquel pueblo consagrado a Dios se había distanciado del verdadero Dios. Santo era del verbo ser, así que era en tiempo pasado, le está diciendo santo era Israel al Señor. Así que le está hablando directamente a ese pueblo. Se habían distanciado del verdadero Dios. Los días de su juventud son días difíciles, son días de desafíos y días de retos constantes. Y eso lo hemos vivido cada uno de nosotros. En nuestros días de nuestra juventud, muchos hemos sido rebeldes. ¿Verdad que sí? ¿O fui yo solamente? Sí, pues yo los veo muy serios, como que no saben de lo que estoy hablando. Mi esposa dice que como aún están jóvenes, pues entonces están todavía en esa etapa, por eso. Amén. Los días de la juventud son días difíciles, son días de desafío y días de retos constantes. Por eso el rey Salomón en Eclesiastés 12:1 dijo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos complacencia o contentamiento. En esta versión dice contentamiento, pero en la otra me gusta más complacencia, que no te complacen ni a ti mismo, imagínense. Fíjese que la nación de Israel no tiene contentamiento con su Dios. Cuidémonos de no tener contentamiento en el Señor. Esa es una de las cosas que tenemos que, de la lección de esta noche, tenemos que llevarnos. Cuidémonos de no tener contentamiento con el Señor. Las primicias de sus cosechas. Dele el clicito a la otra para poder. Se me fue, pero está bien, no hay problema. Se refiere a las primicias de las cosechas de la tierra.
Así que el pueblo de Israel le daba al Señor las primicias de las cosechas que sembraban. Le daban todo al Señor, esas primicias, las alabanzas, las primeras, todo se lo daban al Señor. Pero entonces, luego nos dice, todos los que devoran pecarán. Se refiere a los enemigos que intentaban dañar y más aún destruir a Israel. ¿Eso está pasando hoy en día todavía? Sí. Y va a seguir pasando hasta que venga el Armagedón, donde allí se decide todo. Donde allí se acabó aquellas naciones que vengan contra Israel. Por esos enemigos intentan destruir al pueblo de Dios. Llegaron a ser culpables de la seria transgresión por haber invadido los derechos de Jehová. Por eso es que cuando usted habla o hable de la nación de Israel, hable cosas buenas. Cuando hable de los judíos, hable cosas buenas. No diga cosas malas de los judíos porque podría venir juicio también contra usted. Por esas naciones, y hoy en día se levantan contra pueblos de Dios, son destruidas y vencidas en el campo de batalla. Así que las naciones que vemos que se levantan contra el pueblo de Dios, aún hoy en día, son destruidas en el campo de batalla. Si no, nos vamos al 1948, luego en el 73, cuando Egipto y las otras naciones invadieron a Israel, perdieron. Y si ve la historia, con milagros increíbles en la batalla, con un reducido número de personas que murieron para el pueblo de Israel, pero muchos para los enemigos. Así que Dios sigue hoy en día protegiendo a su pueblo. Puede pasar a la próxima, hermano. Leamos los versículos desde el 4 al 10. ¿Quién me lo puede leer? 4 al 10. Amén. Amén. Jeremías pronuncia la palabra del Señor que el Señor le dio a toda la familia de la casa de Israel. Jeremías da una larga letanía, como leímos aquí ahora mismo. Le dice todas las cosas que habían pasado. Una letanía de quejas contra Judá. Estas quejas reflejan el corazón quebrantado de Dios.
tenía un corazón quebrantado, por eso es que le estaba hablando. Jeremías le demuestra que Dios nunca falla y siempre cumple sus promesas y sus pactos, dejándole saber que no hay iniquidad en el Señor, sino que la iniquidad sale del hombre al abandonar al Dios verdadero. Ahí está la diferencia entre el hombre y Dios. Por eso es que dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Si no fuera así, ya no estuviéramos aquí. ¿Verdad que sí? Se fueron tras vanidades. La vanidad se refiere a los ídolos. En el desierto se alinearon en pos de Dios, aunque hubo aquel becerro de oro, pero en Canaán se tornaron en pos de Moloc. Así que dieron un giro de 180 grados ahí y comenzaron a mirar para otro lado. En una nota debemos introducir aquí, debemos decir que se tornaron vanos porque el hombre llega a ser moralmente semejante a lo que él adora. Si usted adora al Dios verdadero, usted es semejante al Dios verdadero. Si usted adora a otros dioses, será semejante a otros dioses. Eso es así. De los versículos 6 al 8 hay una serie de quejas de Judá y de parte de Dios que demuestran lo distante que estaba Judá del Dios verdadero. Estaban bien distantes y se los estaba mencionando allí. Son quejas y acciones de parte de Judá que provocaron la ira de Dios. Dios le da una tierra fértil y abundante y contaminaron la tierra, haciendo la heredad de Jehová abominable. Por eso es que cuando usted les regalan algo, tenga cuenta con lo que les regalan. Usted tiene su casa, imagínese, lleva algo que contamine su casa. Comienzan ahí en esa casa a pelear, a hacer guerra y usted dice, adiós, pero aquí había paz y amor y ahora está pasando algo aquí. Pero es que se contaminó con algo. En muchas ocasiones pasa eso. Y se contamina con algo y entonces nadie sabe lo que está pasando. Pero en este caso se contaminaron con otros dioses y fueron abominables a Jehová. Así que así transcurren estos capítulos hasta los que vamos a entrar en estos momentos. Me puede cambiar al próximo. Ahí dele otro clic y siga hasta, no me lo pase completo, pero el gran intercambio, versículos 11 al 12, ya los leímos. Hay un contraste sorprendente y es cambiar lo valioso por lo inútil. Una decisión incomprensible. Dios hace una comparación sorprendente. Las naciones paganas permanecían fieles a sus falsos dioses, aunque esos dioses no tenían poder. Israel, en cambio, abandonó al Dios verdadero. Y hay naciones que permanecían fieles a sus dioses, muy fieles a sus dioses. Vamos a ver una lista de algunos de esos dioses falsos más prominentes mencionados en las Escrituras. Número 1, Baal. Era una deidad cananea de la fertilidad, el clima y las tormentas. Imagínense, hay una mezcla ahí como rara, ¿no? Su culto fue uno de los mayores desafíos espirituales para los israelitas, porque al mezclarse con la nación cananea, comenzaron a adorar a Baal. Acera era otro dios, o Astarte, diosa fenicia y cananea de la fertilidad, la guerra y el amor, frecuentemente representada en la Biblia como postes de madera o árboles sagrados. Raro, ¿no?
Luego otro, Moloc, dios nacional de los amonitas, asociado con el sacrificio ritual de niños, una práctica estrictamente condenada por la ley de Moisés. Hay otro dios que todos quizás hemos escuchado, Dagón. ¿Sabe cuál es ese, verdad? De los filisteos, que llevan el arca frente a Dagón y Dagón se inclina, luego le corta las manos y le quitan la cabeza. El dios principal de los filisteos, representado como una criatura mítica, mitad pez y mitad hombre, asociado a la agricultura y el ganado. Y hay otro dios que se menciona en la Biblia, Quemos, dios nacional de los moabitas, conocido en el Antiguo Testamento por exigir sacrificios humanos en tiempos de guerra. Si estuviéramos adorando a un Dios como ese o como este, prepárese que estamos en guerra. Imagínense, escogían al que fuera. Vamos a sacrificar al hermano Willy porque estamos en guerra. Sí, así hacían. Así que esos eran los dioses falsos que el pueblo de Israel comenzó a poner su mirada, dejando al Dios verdadero a un lado. Pero también tenemos los dioses falsos de hoy. ¿O usted cree que no habían dioses falsos hoy? Vamos a ver. La hermana dice mucho, vamos a ver si son muchos. Voy a traer dos naciones de la actualidad. La India tiene reconocidos 330 millones de deidades masculinas y femeninas. Los tres más adorados son, imagine, 330 millones de deidades. Es la población de los Estados Unidos actualmente. Imagínese, usted tiene para escoger ahí. Escoja el que quiera. El dios Bahama, el dios creador del universo. Fíjese que hay una similitud con nuestro Dios, pero no es nuestro Dios. Vishnu, el dios preservador, encargado de mantener el orden y el equilibrio. Ahí llevamos dos dioses ya, de mantener el orden y el equilibrio. Y pensaba yo esta tarde, si Dios creó los cielos y la tierra, y si vemos el universo como lo conocemos actualmente, ¿cómo Dios mantiene el equilibrio de nuestro planeta? Eso solamente lo hace nuestro Dios. No tenemos que recurrir a ninguno de estos. Siva o Shiva, el dios destructor y renovador que destruye para permitir una nueva creación. Son sus creencias. Realmente muchas veces no podemos comprender, pero hay que seguir trayéndole la palabra para que se conviertan a Cristo. Japón tiene, la otra nación, Japón tiene 8 millones de deidades. Y si usted ha visto la película 7 años en el Tíbet, yo no sé si la ha visto. Si no la ha visto, se la recomiendo, es muy buena, es histórica. Y en una de las escenas iba a construir un templo, iba a construir algo, el protagonista, y tuvieron que detener la obra. Adiós, pero ¿por qué? No, es que hay que salvar, estas personitas que están aquí hay que salvarlas. Eran gusanitos y ellos entendían que esos gusanitos habían sido personas que su reencarnaron en gusanos. Imagínense, tuvieron que esperar que removieran todos los gusanos del área para poder continuar con la obra. Imagínense, para mí
no cabe en la cabeza esa mentalidad, pero vamos a ver 3 dioses que ellos tienen, los más famosos. Amaterasu es la diosa del sol. Se parece esto a los teotihuacanos, ¿verdad? Allá en Teotihuacán, México, que tienen la pirámide del sol porque adoraban al sol y la de la luna porque adoraban la luna. Tetsuyokomi, el dios de la luna, y Susanoo es el dios del mar y de las tormentas. Estas naciones no conocen a Dios, al Dios verdadero. Si nos adentramos a ellas, se les hace difícil cambiar esos dioses. ¿Verdad que sí? ¿O usted cree que no? Se les hace bien difícil cambiar sus dioses. La pregunta es, y entonces si se le hace difícil cambiar esos dioses que no son dioses verdaderos, ¿por qué a nosotros se nos hace tan fácil cambiar a nuestro Dios? Esa es una pregunta que la dejo ahí para que usted la analice y luego responda cuando tenga tiempo. Y no quiero decir que estas naciones no tengan jamás tendrán salvación en Cristo. No quiero decir eso, sino que estas naciones son de dura cerviz y de un entendimiento limitado del Dios verdadero. Por eso es que hay que ir a predicar el evangelio a esas naciones. Por eso es que los misioneros que apoyamos, que hay en India, los que tenemos en Japón. ¿Por qué? Porque aunque nosotros no podemos ir, hay otros que pueden ir a predicar el evangelio y convertir esas naciones de dioses falsos a creer en el Dios verdadero. Esto de otros dioses los vemos cuando Pablo llega a Atenas. ¿Se acuerda de eso? Cuando Pablo llega a Atenas, una ciudad con panteones o pantenones, las edificaciones esas grandes, no panteones como le conocemos, no solo cementerios, sino partenones, sí. Le puse panteones. Así que los panteones son los que dedicados a las deidades. Sí, ríase porque imagínense. Dedicados a las deidades, a dioses mitológicos y a la filosofía. Y se ve la siguiente inscripción. Hechos 17:23 dice lo siguiente: porque al pasar y observar sus santuarios, un altar con una inscripción, al Dios no conocido. Pues al Dios que ustedes adoran sin conocerlo, es el Dios que yo les anuncio. Así que en esta ocasión Pablo fue muy astuto y diligente. Dice, ese Dios, ese es el que yo anuncio, al que ustedes no conocen, porque vio todo aquello, idolatría completa, y cuando ve esa inscripción, le dice, ese es el Dios que yo predico, ese es el Dios que ustedes no conocen. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente. No me la conteste, si me la quiere contestar cuando tengamos las preguntas y respuestas más adelante, pues lo hacemos. ¿Cómo puede alguien dejar al Dios que salva para seguir algo que no puede ayudarle? Piénselo y luego contestamos cuando la volvamos a hacer, si es que usted no tiene otras preguntas. El próximo. Mi pueblo ha trastocado su gloria. Y la pregunta es, ¿qué era la gloria de Israel? La gloria de Israel no era su ejército, su riqueza o su territorio. Su gloria era tener a Dios. Esa era la gloria de Israel. Recordemos que Moisés deseó ver la gloria de Dios. David dijo que la presencia de Dios era mejor que la vida. La verdadera riqueza de nosotros los creyentes es Dios mismo.
Él es el que suple todas nuestras necesidades. Así que Dios mismo es la verdadera riqueza de nosotros. Sin embargo, Israel cambió esa gloria por algo que no aprovecha. Todavía hoy en día hay personas que cambian a Dios por el dinero. Trabajamos, claro, para ganar dinero. Pero hay personas que usted le pregunta, es más, ni preguntándole, le dicen a usted, yo amo el dinero. Esa experiencia la tuvo mi esposa con una persona. No, es que yo amo el dinero. Ah, pero tú no eres cristiana. ¿Ves? Ama el dinero. Así que cambió a Dios por el dinero. El éxito. Vemos muchos cantantes que fueron cristianos, que cambiaron el éxito del mundo por Dios. Placeres, relaciones, poder. Aquí hay muchos que conocí yo siendo cristianos en Puerto Rico que cambiaron a Cristo por el poder, por irse al poder, porque las engrandece. Entonces luego se creen hasta más grandes que Dios. Y por reconocimiento, esas personas cambian a Dios por todas estas cosas. Ninguna de estas cosas es mala en sí misma, pero se convierten en ídolos cuando ocupan el lugar de Dios. Ese es el problema, y serio, porque es un problema que entonces te desenfoca totalmente y comienzas a ver lo que no debes ver como si fueran tu Dios. Y una pregunta para reflexionar es la siguiente: ¿hay algo que está ocupando el lugar que solo Dios debe tener en mi corazón? ¿Hay algo que está ocupando el lugar que solo Dios debe tener en su corazón? Usted analice, consulte, decía un amigo mío político, consulte con su almohada si eso está pasando en su vida. Y si está pasando en su vida, arranque y arrodíllese después que consulte con la almohada. La próxima. El primer mal, estamos en el versículo 13, parte A. Es una tierra seca, yo no veo ni desde aquí. En una tierra seca, una fuente significaba vida, ¿verdad que sí? Cuando hay una tierra seca, la fuente, y hay un agua por allí, imagínense estando en el desierto. Vamos a no irnos muy lejos, vamos a irnos al desierto aquí de Mojave, el desierto más caliente del mundo, dicen. Y que usted esté en el desierto y no tenga agua, pero que aparezca un chorrito de agua por ahí, ¿es vida para usted? Imagínense. Así que Dios se define como la fuente. En una tierra seca como Israel, una fuente de agua era sinónimo de vida, de refrescamiento, de provisión y de seguridad. Dios no solo da agua, Él es la fuente. El problema de Judá fue un corazón alejado, aunque mantuviera actos religiosos. Fíjese que las reformas de Josías fueron reformas religiosas y comenzaron nuevamente a hacer cultos a Dios. Pero su corazón estaba tan alejado de Dios que los actos religiosos era como si viniéramos nosotros aquí, estuviéramos sentados aquí, no entrara nada en nosotros, saliéramos por ahí como llegamos. ¿Ves? Eso era lo que le estaba pasando a Judá. Estaban alejados, tan alejados de Dios, de la fuente, que
que no comprendían por qué el profeta les estaba hablando de la manera que le estaba hablando. Dios dice que yo soy la fuente. Él es el origen de toda bendición. Así que si Dios es la fuente, Él es el origen de toda bendición. La próxima. Señales de cómo cristianos abandonamos la fuente. Pero primero, ¿qué significa abandonar la fuente? No necesariamente significa dejar de asistir al templo, aunque esa es una. Israel seguía practicando esos actos religiosos. El problema era que su corazón se había alejado de Dios. Eso es alejarse de la fuente. Tu corazón se aleja de Dios. En ocasiones se aleja rápidamente y en ocasiones van poquito a poco, como una tortuguita, poquito a poco, pero se va alejando, hasta que cuando tú miras está tan y tan distante de Dios que casi estás perdido. Podemos estar cerca de las actividades espirituales, pero lejos de la fuente. ¿Me entiende eso? Podemos estar en el desierto, pero la fuente está muy lejos. No llegamos a ella. Y en ese caminar podemos morir. Les traigo 5 señales que demuestran que estamos abandonando la fuente. Primero, la oración se vuelve obligación. Si la oración se está volviendo obligación para usted, esa es una señal que demuestra que se está alejando de la fuente. Segundo, se pierde el hambre por la palabra. Ya no abrimos la Biblia como solíamos hacer. Ya ni la escuchamos. Mire, ahora facilito. La pone ahí y eso le habla a usted solito. Pero ponga la palabra, aunque la escuche. Y luego medite en ella. Buscamos satisfacción en otras cosas. Es que me invitaron, es domingo. Bueno, sábado. Me invitan aquí no hay playas, pero hay lagos. Me invitan para el lago el domingo. ¿Y a qué hora vamos? Las 6 de la mañana. Wow. Está bien, vamos. Así que dejamos que la satisfacción, buscamos la satisfacción en otras cosas y dejamos lo primordial, venir a la iglesia. Tenemos todo un día. Lleguen, si quiere ir al lago, venga a las 9:30 de la mañana, el primer servicio, y después se va tranquilo a donde tenga que ir, si tiene que ir al lago. Pero no lo hacemos así. Nos invitan y decimos, no. Otra de las cosas, buscamos satisfacción en otras cosas. Nos vamos de vacaciones y se nos olvida, y con las vacaciones se van nuestros diezmos, no los dejamos, no los llevamos. Eso es buscar satisfacción en otras cosas también. Dependemos más de nuestras fuerzas que de Dios. El pecado deja de producir tristeza y para mí es el más significativo. Cuando el pecado deja de producir tristeza. Porque entonces si el pecado te ha dejado de producir tristeza, ¿sabe quién se ha apartado de ti? El Espíritu Santo, que es el que redarguye. ¿Verdad que sí? Ahí es donde está el problema. Entonces usted tiene que comenzar nuevamente. Tiene que comenzar nuevamente a la oración, a pedir perdón, a activar el hambre por la palabra, a buscar satisfacción en las cosas de Dios, a depender de Dios y no de nuestra fuerza, y entonces el pecado se va a alejar de usted. Amén. El próximo.
Jesús retoma esta imagen. En el Nuevo Testamento Jesús utiliza el mismo lenguaje. Encuentro con la mujer samaritana. Eso lo vemos en Juan 4, no lo vamos a buscar, pero puede leerlo si quiere leerlo en la casa. El contexto de lo que ocurrió allí es que de camino a Galilea Jesús pasó por Samaria. Y usted sabe que los samaritanos, los judíos y los samaritanos eran como el agua y el vinagre. No se podían mezclar. Pero pasa por Samaria y se detuvo a descansar junto al pozo de Jacob, cerca de la ciudad de Sicar. Era mediodía cuando llegó una mujer samaritana a sacar agua. Usted conoce esa historia. Jesús le hace una petición. Jesús le pidió agua de beber, para beber. Lo que sorprendió a la mujer, pues samaritanos y judíos no se trataban ni compartían recipientes. Así que Jesús tenía que beber de lo que ella había llevado allí, así del recipiente que tenía ella. Jesús le dijo que si ella supiera quién le pedía de beber, ella pediría agua viva. Le explicó que el agua del pozo calma la sed temporalmente, pero el agua que él da se convierte en el manantial que da vida eterna. Juan 4:14 dice lo siguiente: mas el que bebiere del agua que yo daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Pero hay personas que aún tomando de esa agua de la fuente, la abandonan. A la mujer samaritana Jesús le ofrece agua viva y declara que quien bebe de esa agua no tendrá sed jamás. A través de la mujer samaritana, toda Samaria creyó en Jesús, la fuente de agua viva. Cristo hoy en día sigue siendo la fuente de vida para cada generación. La verdadera necesidad del ser humano no es el dinero, más tiempo o más oportunidades. La necesidad más profunda es volver a la fuente. Esa es la necesidad. ¿Estamos en la fuente nosotros aquí, bebiendo de la fuente? Sí, ¿verdad que sí? Pero afuera hay miles que ni conocen la fuente o se han apartado de la fuente y están viviendo sin fe y sin esperanza. Amén. La próxima. El segundo mal, cavar cisternas rotas. ¿Y qué era una cisterna? Era un pozo, un depósito. Un depósito excavado para almacenar agua de lluvia. Fíjese que no es un pozo de agua, porque el pozo de Jacob fluía agua del suelo y salía. Este no, este se le echaba el agua para almacenar el agua en esos terrenos que eran tan difíciles. Así que esa cisterna no producía agua, solo almacenaba el agua temporalmente. Por eso era que la fuente era mucho mejor, porque producía agua constantemente. Allá en México hay un pocito, ¿cómo se llama? El de Macaquimia o algo así. ¿Ah? Nacaquinia, y eso es todo el tiempo agua, agua, agua. Parece que hay un río por debajo. Eso es todo el tiempo agua, agua, y agua limpia. Así es la fuente que Cristo nos ofrece, que corra agua por nuestro ser. Pero dejar las fuentes por cisternas rotas fue la tragedia de Israel. Pero
la tragedia no solamente fue esa, sino que intentaron reemplazarla con cisternas rotas. Y usted sabe lo que es algo roto, ¿no? Los otros días teníamos en la casa un frasco de ajo molido y se rompió y ahí toda la grasa, todo se salió. Así. Y le podemos echar más aceite y sigue saliendo, pues si está roto. Así estaba pasando con el agua. Cisternas rotas. No solo dejaron la fuente, dejar la fuente por sí es malo, atenta contra la vida y puedes beber agua inmunda que te puede hacer daño a ti como persona. ¿Ves? Dejar la fuente de Cristo, que es Cristo, te puede hacer daño y estar una vida eterna fuera de Él. Lo peor de eso fue que intentaron reemplazarlo por otra fuente. Y peor aún, construyeron cisternas rotas. Eso que vemos ahí es una cisterna. Ahí tiene un poquito de agua, pero creo que si la llenamos o la intentamos llenar, ya ahí no va a almacenar mucha agua. Quizás la del fondo, pero más agua no creo que almacene. Es decir, buscaron satisfacción donde nunca podían encontrarla. Eso es lo que le estaba diciendo Jeremías al pueblo. Están buscando la satisfacción donde nunca la van a encontrar. Estás buscando a otros dioses, a otros ídolos, y ahí no vas a encontrar tu satisfacción. Eso es lo que les estaba diciendo. Las cisternas modernas de hoy, para terminar y comenzar a hacer las preguntas, o ustedes me hagan alguna pregunta. Primero, si la puede pasar a la próxima, creo que tengo... ok, perfecto. Primero, la cisterna, el materialismo. Cuando tenga más, seré más feliz. Mientras tenga más, creemos que vamos a ser más felices. El resultado nunca es suficiente. O si no, pregúntenle a los millonarios. Todo el tiempo quieren más y más y más y más porque para ellos no es suficiente. Así es el materialismo. El éxito, cuando alcance mi meta, descansaré. Es una satisfacción breve. Y yo creo que cuando uno alcanza las metas es cuando más trabaja. Porque entonces, en mi caso, que hice mi maestría, alcancé esa meta, pero ahora tengo que trabajar más duro con los estudiantes, así que más responsabilidades. Relaciones. Esta persona llena mi vacío. Esa es la promesa. Nadie puede ocupar el lugar de Dios. Placer es un alivio temporal, es una promesa temporal. Resultado, no resuelve la sed eterna. Así que esas son las cisternas que podemos ver en el día de hoy, y hay muchas más. Usted puede leerlas. El problema de esta cisterna es que requiere mucho esfuerzo. Puedes cambiar a la próxima. El problema de este tipo de cisterna es que requiere mucho esfuerzo. Requiere mucho esfuerzo en el caso del materialismo, se requiere mucho esfuerzo. Prometen satisfacción. Te satisface quizás al momento y después tienes que buscar otra fuente. Ejemplo, el que ha caído en la droga comenzó con un cigarrillo, luego pasó marihuana
y luego siguió subiendo de escala. ¿Por qué? Porque no había satisfacción. Eso es cisternas rotas. Nunca llenan el alma. Y finalmente esas cisternas dejan vacío el corazón. No hay quien los llene. Muchos creyentes no han abandonado completamente a Dios, pero están intentando completar y reemplazar la fuente con cisternas humanas. Y eso siempre termina en 3 cosas: frustración, desasosiego, muerte en 4 y destrucción. Pero hay una esperanza. Vamos a la próxima para que terminemos y así pasemos a las preguntas rápido. La buena noticia es que Dios no solo denuncia el problema, también ofrece restauración. A lo largo de Jeremías vemos a un Dios que llama constantemente: vuelve a mí, y eso lo vemos desde el principio de Jeremías hasta el final. Dios sigue invitando a los que tienen sed. Volver a la fuente implica reconocer dónde buscamos satisfacción, arrepentirnos, renunciar a las cisternas rotas, restaurar la comunión con Dios y beber diariamente de su presencia, y añado, de su palabra. Jeremías 2:13 revela 2 pecados que siguen siendo comunes hoy. Primer pecado: abandonar la fuente de agua viva. Y segundo, intentar reemplazar a Dios con cisternas rotas. Y la pregunta central de esta noche es: ¿dónde estoy buscando la satisfacción de mi alma? Solo Dios puede llenar el corazón humano. Las cisternas del mundo prometen mucho, pero no retienen agua. Cristo sigue diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Así que si usted tiene sed, si usted le lleva la palabra a alguien, venga a Jesucristo y beba de la fuente de agua de vida.